En este domingo en el que se nos invita a tomar conciencia del ser de la Iglesia y su razón de existir en el mundo, se trata del Domingo Mundial de las Misiones. Cómo la Iglesia nos invita a proclamar la buena nueva del reino, como lo hizo Jesús, y asimismo contribuir a que el trabajo misionero se lleve a cabo a través de nuestra oración, nuestro ayuno y nuestra aportación económica. Por otra parte, el texto evangélico propuesto por la liturgia nos narra el momento en que los fariseos y los herodianos intentan poner a prueba a Jesús con una pregunta sobre si es lícito pagar impuestos al César. Jesús les pide que le muestren una moneda y les pregunta de quién es la imagen y la inscripción en ella. Cuando ellos responden que es del César, Jesús dice: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Escuchemos lo que nos dice el texto del Evangelio según San Mateo. Se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo que pudieran acusar. Le enviaron pues a algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que nada te acobarda porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda y Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. El relato de este domingo deja en claro la tensión que se palpa en el ambiente en que se mueve Jesús. Sus adversarios se reúnen y quieren entramparlo con sus propias palabras. No se trata de una discusión de letrados sobre los pormenores, sobre la aplicación de la ley en materia de impuestos. La pregunta está direccionada a confrontarlo con los durísimos problemas políticos que vivía la gente en aquel momento. ¿Se debe o no pagar los impuestos al César? Imaginemos la situación de la gente en general de la Palestina del siglo I. Vivían en una situación de pobreza extrema, bajo el temor de la invasión romana que imponía pesadas cargas arancelarias para sostener el imperio. Contaban con lo mínimo para vivir, sobreviviendo a situaciones de carencia y necesidad. El peso de los impuestos, las sequías, situaciones de enfermedad por epidemias, el mal tiempo que generaba grandes pérdidas de cosechas y sus ganados. Ante tales padecimientos, la gente se endeudaba y esperaba mejores situaciones con el paso del tiempo. Estas situaciones impactaban fuertemente, generando la destrucción de las familias o bien el sometimiento como esclavos, a fin de pagar sus deudas. Por tanto, hablar de impuestos era importante para todos. Por ello, los más pobres buscaban un Mesías que les quitara el yugo del pago de los impuestos. En el caso de los celotas, grupo guerrillero que deseaba desterrar a los romanos de su territorio a través de la rebelión y las armas. La gente adinerada y con buena posición no querían oír hablar de revueltas, pues tenían la responsabilidad ante Roma de la estabilidad social, no de la paz, que quede claro. Los romanos, atentos a que alguien se opusiera a los impuestos,
Su nombre lo dice, impuestos, algo que se impone a como dé lugar. Podía suscitar una persecución contra su propia persona. De ahí deducimos que la pregunta hecha a Jesús es claramente una trampa. Los fariseos confabulaban lo siguiente: si Jesús se niega a pagar los impuestos, al enterarse los romanos se harán cargo de él y lo ajusticiarán. Pero si llega a surgir o a afirmar que requieren pagar, el pueblo que le sigue dejará de interesarse en él. Parecen tener bien calculado el terreno para lanzar su pregunta a Jesús. Es claro que la pregunta tiene claramente un tinte político. No tienen idea de que Jesús responderá con un mensaje diferente, yendo al corazón de la persona, al fondo del ser humano. El rodeo para hacer su pregunta va cargada de hipocresía. Comienzan por alabarlo, porque dice la verdad y no se deja llevar por la opinión de los hombres. En el fondo, estos tramposos no consideran que Jesús diga alguna verdad, porque no creen en él. Están convencidos de que Jesús tendrá dificultades en dar su respuesta, considerando que Jesús querrá quedar bien con todos. Su hipocresía es mayor porque ellos mismos tampoco tenían una respuesta que diera satisfacción a todos. Ellos mismos, teniendo buena posición económica, no querían pagar impuestos, pero no lo decían públicamente para evitar represalias. A Jesús, en cambio, le obligan a manifestar. Jesús sabe perfectamente de qué van, conoce sus intenciones y sin rodeos comienza a hablar con fuerza. Hipócritas. Jesús les deja muy en claro a todos que es verdad que Él no actúa para gustar a la gente, mucho menos con los fariseos. Jesús aquí va directo y lo calificamos con 0 en diplomacia. Habla abiertamente. Pide luego la moneda del tributo. Le presentan un denario, una moneda romana que lleva la imagen y la inscripción con el nombre del César de turno. La respuesta de Jesús reenfoca la cuestión en profundidad. El César no salvará a las personas ni a las sociedades, solo Dios lo hará. Sin embargo, Dios, a diferencia del César, jamás impone su voluntad, sino que la propone, la ofrece para que nosotros actuemos con libertad, para que la aceptemos o no. Jesús no niega que se tenga que pagar los impuestos, ni afirma que los impuestos exigidos sean injustos. Él enseña que si le damos a Dios lo que es de Dios, no tendrá ninguna importancia si se pagan o no los impuestos al César. Si en el denario estaba la imagen del César, la Escritura nos dice desde el principio que en el ser humano está la imagen y semejanza de Dios. Toda persona está llamada a comprender quién es y qué es. La imagen más nítida y más auténtica del ser humano la encontramos en Jesús mismo, ya que Él se ofrece totalmente a Dios y a la humanidad por amor. Dar a Dios lo que es de Dios quiere decir que hemos de darnos totalmente por amor, tal como lo hizo Jesús. Es el itinerario que Jesús nos plantea para construir una sociedad más justa, más solidaria y más fraterna. En la historia humana solo hemos sabido poner parches en la realidad de injusticia con impuestos que no logran cubrir las necesidades reales del pueblo. Se ha querido hacer pequeñas reparaciones en el ámbito de la seguridad para que de los impuestos se brinde atención a las necesidades de salud y seguridad sin claros resultados, debido a que no se administra desde aquella época con sentido de responsabilidad social. Los impuestos.
Pero la verdadera transformación de nuestra sociedad requiere cuando el ser humano descubra en su corazón que la imagen de Dios vive en su interior para trabajar en la justicia, que es el camino que nos lleva a la paz verdadera. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso, de su Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo descienda sobre todos y nos comprometa a ser los misioneros que el mundo necesita, anunciadores de la buena nueva del reino, que transmiten la imagen y semejanza de Dios en cada ser humano, para darle a Dios lo que le pertenece, nuestro ser personal, y corresponder en justicia con nuestras obligaciones sociales. Si te gustó nuestra píldora de la fe, danos like. Y si no te has suscrito, suscríbete. No olvides de compartir este mensaje. Déjanos tus comentarios para que el mensaje del amor de Dios llegue a todas las personas. Feliz Día del Señor. Hasta pronto y les mandamos un saludo desde el monasterio de nuestros hermanos benedictinos en Cuautitlán, en el lago de Guadalupe. Que Dios siga bendiciendo a todas nuestras familias y a nuestra querida diócesis de Teotihuacán y a quienes con singular alegría nos siguen en las redes sociales. Hasta pronto.